Bien, amigos, está con nosotros la doctora Viaris Rodríguez Abad, que es psiquiatra, médico psiquiatra, coordinadora de servicios clínicos de la Unidad de Salud Mental, profesor Ramón Rey Ardit, que pertenece al Hospital Luis Aybar, mejor conocido como El Morgan. Hoy ya vamos a trabajar algunos temas que yo sé que son de mucho interés para la gente, pero vamos a ir desglosándolo hasta centrarnos en uno que es el que está conmoviendo a toda la sociedad dominicana, que son los feminicidios. Pero vamos a partir de todo lo que tiene la gente en este momento en la sociedad, es decir, la delincuencia, la criminalidad, el alcoholismo, la droga, cómo todo esto de alguna manera se vincula a lo que está sucediendo hoy en día, porque el caso de los feminicidios es un tema que es multifactorial, no interviene un solo elemento. Entonces, el hecho también de que la mujer está llenando las universidades, se está destacando en los estudios, está compitiendo por espacio con el hombre en la parte profesional, en muchos de ellos sobrepasando al hombre por sus créditos, por sus méritos, y a veces la pareja no entiende estas cosas y viene la fricción. Entonces, ese sentido de pertenencia que el hombre tradicionalmente, históricamente ha tenido sobre la mujer porque era el gran proveedor, resulta que ya la mujer en muchos casos no depende económicamente del hombre, sino que tiene una independencia que el hombre todavía no lo ha podido entender, sobre todo en la sociedad dominicana. Pero hay muchos otros elementos, como dije, que tienen que ver con todo esto. Y la parte de los feminicidios está muy vinculada también a la parte económica. Así que bienvenida, doctora. Gracias por asistir a nuestro programa para compartir con nuestros amigos todo este conocimiento de este tema, estos temas que están preocupando tanto a la sociedad dominicana. Gracias a usted por invitarme. Para mí es un placer poder pues hablar del tema de la violencia, porque vemos cómo esta violencia ha ido en aumento a medida que va pasando el tiempo y vemos estos feminicidios, y yo como mujer me gusta mucho hablar de este tema para poder sensibilizar a esos hombres y a esas mujeres que nos están viendo. Mire, uno de los temas que trajo la última encuesta, la Mark Penn, en septiembre-octubre, establecía que el 38% de los que fueron encuestados ponían la delincuencia y la criminalidad como su principal preocupación. Dice que de acuerdo con el sondeo, esta percepción ha tendido a crecer desde el año 2012, año en que fue puntada en un 15% para pasar en abril del 2013 a un 21%. Es decir, de un 15 subió a un 21% y al día de hoy estamos hablando de un 37-38% de preocupación de la gente en función de la criminalidad. ¿A qué obedece esta actitud tan violenta, ¿no? Porque la criminalidad está vinculada totalmente a la violencia, pero ¿qué es lo que está pasando en el seno de la familia que está generando este hombre violento, este hombre que está tomando el camino de la criminalidad y la violencia? Sí, como usted bien dijo al inicio, el tema de la violencia es multifactorial. Sin embargo, la familia es el pilar que forma a una persona en su vida, ¿no? Cuando una persona está criada en una familia en donde su modelo es violento, en donde ese padre golpea a esa madre, y esa madre golpea a ese niño golpea a ese perro, esto se llama la escalera de la violencia. Entonces suele repetirse la misma conducta. Este niño va a aprender lo mismo que aparece, que ve en esas casas. Ese es uno de los factores. Sin embargo, es multifactorial el tema de la violencia. También tenemos el tema de la desesperanza. Tenemos una desesperanza en nuestra nación, personas con muy poco ingresos en su familia, y eso muchas veces también desencadena un sinnúmero de pensamientos en esa cabeza, porque a veces decimos, no, pero eso no le da a esa persona el derecho a ser violento, pero vamos a ver qué hay dentro de esa cabeza, vamos a ver el nivel de estrés al que está sometido esa persona. Otro tema interesante es el uso de sustancias psicoactivas, no importa cuál, dígase marihuana, cocaína, cualquiera de ellas,
y la principal, digo la principal porque es permitida, es legal, que es legal, que es el alcohol. Nosotros entendemos que como el alcohol es legal, pues lo podemos utilizar y a veces sin medidas. Y ya vemos que ese niño, ese adolescente de 15 años, consume alcohol como un adulto de 30 años. No hay un control y esto es por la familia. Tenemos que comenzar a cambiar, tenemos que comenzar a enseñarle a esos niños una vida saludable y vemos como cada 3 días, sí. Cada 3 días hay un feminicidio. Sí, estamos hablando ya de más de 90 que se han producido en lo que va de año, realmente ha adquirido la categoría de epidémico, ¿no? No. Y entonces eso que usted plantea de ese niño que vive en ese ambiente familiar disfuncional, a veces donde tiene el papá tiene unos hijos, la mamá tiene otro, y tiene a lo mejor de 2 maridos, o el papá tiene otro. Es decir, hay lo que le dicen como una especie de familia ensalada, sí, donde hay de cada uno varios, entonces no hay la atención para esos niños. Claro. Ese es un punto. El otro punto es estos casos de feminicidio cuando se producen, que dejan estos niños abandonados, porque regularmente lo que hemos visto hasta hoy es cuando sucede el hecho, pues también se suicida la persona que comete la acción violenta. Entonces los niños quedan sin padre y sin madre en un escenario de violencia y prácticamente desprotegidos, porque la familia no puede hacerse cargo de 3 o 4 muchachos de repente. ¿Qué pasa con estos niños? ¿Serán los futuros violentos de mañana? ¿Son la gente que van a generar también? Porque la sociedad tampoco le da la oportunidad de tomar otro camino. No, el Estado no tiene una estructura que pueda acaparar a estos niños, darle seguimiento, darle protección. La protección que se le da es mínima, ¿no? Fíjese, la niñez, los niños es una población muy vulnerable, que cuando está frente a un tema de un feminicidio, que ya aquí vemos que, como usted bien dijo, ocurre el feminicidio, pero también el papá se quita la vida. Entonces esto va a impactar muy negativamente a ese niño. Este niño está en riesgo de cometer lo mismo, no solo lo mismo, sino de cometer violencia. Además, este niño puede, cuando vaya creciendo, tener trastornos mentales, puede tener depresiones, es vulnerable para presentar cualquier tipo de ansiedad, porque desde sus primeros pasos viven una violencia. Entonces, nosotros somos una esponja. A medida que vamos creciendo, vamos absorbiendo lo que vemos. Y si ese niño en su casa, lo primero que ve es esa violencia, pues cuando vaya creciendo va a presentar traumas, no va a tener salud mental. El gobierno, vemos que como ya ha sido algo llamado de atención, la cantidad de feminicidios que han estado ocurriendo en estos últimos meses. Digo últimos meses porque de septiembre hacia esta fecha ha aumentado las estadísticas. Las estadísticas digamos, de cada cuánto tiempo ocurre un feminicidio. El gobierno le ha llamado mucho la atención y están realizando estrategias. Claro, entiendo que la principal estrategia es en la casa. Entiendo que el hogar, el pilar que nos construye a nosotros como seres humanos, es lo primero que tenemos que fortalecer. El punto es, y estoy de acuerdo, y creo que esto se ha debatido bastante, de que todo empieza por la familia, pero el concepto familia, bueno, el problema es que estos muchachos no tienen la familia como tal, no funciona como familia. Sino a veces viven agrupados en la miseria, sí, no tienen oportunidades de nada, la misma sociedad ejerce una violencia contra ellos porque no tienen nada, no les ofrece nada, y bueno, tienen que lanzarse a las calles para poder sobrevivir, y para sobrevivir en la calle tienen que ser violentos, porque si no terminan asesinados o terminan en otras cosas. Ese es más o menos lo normal, ¿no? Aunque hay muchos otros que han podido superar estas cosas. Entonces, ¿cuál sería la respuesta para una sociedad que está convulsionada con esto?
para estos niños, para estos adolescentes, para esta clase media, estos pobres, clase media baja o muy baja? ¿Cuál sería el mecanismo que debe de generarse desde el Estado para que poder garantizarle a esos niños que no repitan los episodios que han estado viviendo de esa violencia que, como usted dice, bueno, en un seno familiar normal, funcional, pues se puede eliminar muchas de estas posibilidades, aunque no totalmente, porque hemos visto también donde hay una familia funcional que se genera un tipo también de violencia de uno de sus miembros. Pero ¿cuál sería el asunto de qué podríamos hacer, cómo podríamos empezar a crear ese hombre diferente para que mañana sea un hombre de la sociedad, que no sea un hombre agresivo, que no sea un hombre violento, ni contra la mujer, ni contra nadie? Fíjate, lo primero que hay que hacer es la primera atención psicológica. Luego de que este niño enfrenta una situación tan traumática como es un feminicidio, debe de haber una primera atención psicológica que debe de proveerle el gobierno, por supuesto que sí. Debe de haber un psicólogo que se acerque a esa familia, porque fíjate que no solamente impacta a ese niño, también impacta a esa madre de esa joven. A la familia completa. Que regularmente son personas jóvenes, son mujeres jóvenes de 20, 22 años, las que son víctimas de feminicidio. Entonces significa que su madre podría ser una mujer joven también, y su padre. Entonces es toda una familia que debe de ser abordada con la primera atención psicológica. ¿Qué pasa? Esa primera atención psicológica debe de tener un seguimiento, porque este niño va a tener que acudir a citas, digamos, citas psicológicas por mucho tiempo en su vida, porque es difícil que un niño pierda a su madre por una enfermedad. Imagínense que sea por un trauma violento como producido por su padre. Producido por su padre. Es algo que realmente tiene que tener un impacto muy negativo en ese niño. Y para que este niño cambie, o no que cambie, para que construya pensamientos positivos, lo primero es que debe de ir a un seno en donde hayan esos pensamientos positivos. ¿Me doy a entender? Sí, o sea, porque si va a la familia... Si se va a quedar en el mismo ambiente familiar, sí, negativo, entonces, ¿qué va a pasar? Sí, porque él se convertiría entonces en una carga para esa familia, no es el hijo. Es difícil. Una carga que probablemente se queda, por ejemplo, con el abuelo, vamos a decir un ejemplo, ¿no? El abuelo de parte paterna, de donde nace la violencia de ese padre, un ejemplo. Sí. Y esa violencia de ese padre, el padre murió, pero ¿qué hizo el niño? El niño está donde el padre, de donde nació la violencia del padre, de su padre, sí, entonces, hacia la madre. Esas son cosas que debemos de analizar cuando estamos frente a un niño que ha sido impactado por o mejor dicho, digamos que ha sido víctima. Sí, pues una víctima. Porque es una víctima, pues, de este suceso tan lamentable. O sea, que no tenemos ahora como una respuesta así que pueda ser, que nos pueda garantizar de alguna manera. Sí, sí hay la primera atención psicológica. Lo que desconozco ¿Cuánto dura esa primera atención psicológica? Eso es lo que desconozco, porque no puedo hablar de lo que no conozco. Sí. Yo como psiquiatra entiendo que ese niño debe de tener una atención psicológica. Permanente. Permanente. Inclusive, muy alta la probabilidad de que también tenga que visitarnos a nosotros, los psiquiatras, porque este niño puede presentar otros tipos de trastornos a medida que va pasando su vida, ¿no? Puede presentar depresiones, es muy común, y no solo eso, trastornos de ansiedad, en donde puede presentar un pánico, una fobia porque recordemos que este niño estuvo frente a un evento traumático, y este evento traumático puede desencadenar en ese niño o en esa persona pues un sinnúmero de pensamientos y de actitudes que no conocemos, que pueden traducirse como ansiedades. Entonces eso es lo que debemos de buscar. Por eso donde nosotros, los psiquiatras, van personas con traumas, vamos a decir, con trastornos de ansiedad, del tipo que sea, hay que realizar una buena historia clínica,
porque hay que buscar si esto es a raíz de una violencia, que en muchas ocasiones es así. ¿Sabes? Una violencia que está olvidada. Claro. Que como un mecanismo de protección. Porque nosotros tenemos lo que son los mecanismos de defensa. Y son de defensa porque son inconscientes. En el momento que sean conscientes, ya no son mecanismos de defensa. Entonces, nuestro cerebro crea esos mecanismos de defensa en donde... O sea, olvidando el momento, el evento. El evento. Pero los resultados, las consecuencias no la puede olvidar. No, los resultados son a veces, son inconscientes también y son inesperados. Llegan cualquier día y te dicen, doctora, yo tengo un problema, yo no puedo entrar a un túnel. Un ejemplo, cuando yo voy entrando a un túnel, yo me friso y yo me quiero morir. Me da escalofrío. Pero hay que buscar qué pasó ahí. Porque tú tienes eso. Quizás no tenga una relación con un túnel, quizás tiene una relación con un closet. Algo oscuro. ¿Me entiendes? Entonces todo eso tenemos que buscarlo muy bien cuando hacemos una historia psiquiátrica. Porque estos niños pueden presentar casos difíciles. Sí, lo que me preocupa es que estos casos de los feminicidios, como que lo hemos tratado tantas veces, se han querido hacer tantas cosas y como que no vemos todavía que haya una mejoría, como que no estamos mejorando. Hemos estado aumentando el asunto de los crímenes de este tipo. Así es. Entonces, ¿cuáles son los elementos? O sea, ¿cómo vamos a construir ese hombre nuevo? ¿Cómo vamos a ponerle a estas personas que tienen esta actitud de violencia? Porque si la tienen contra la mujer, también la tienen contra cualquier otra persona. O sea, no regularmente es muy raro que una persona que pueda matar a su pareja no haya tenido algunos otros episodios violentos en otras etapas de su vida. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar esto? ¿Cómo vamos a limitar esto? 2 puntos. Ahora con esta sociedad actual y cómo vamos a construir ese hombre diferente para que entienda que la mujer no es un objeto de pertenencia. Pero vamos a irnos a una pausa, vamos a regresar para que usted más o menos nos pueda decir con sus conocimientos psiquiátricos y su experiencia cómo podemos hacer algo con esta situación. Ya regresamos. Bien, doctora, la complejidad de este tema nos lleva a uno a pensar, bueno, ¿realmente tenemos que trabajar para el hombre del futuro? O sea, para ese niño que está creciendo, ese adolescente que puede tener estas acciones violentas. Tenemos que trabajar con él sin descuidar al adulto actual que está cometiendo estas barbaridades. Entonces, ¿cómo trabajar con uno y cómo trabajar con otro para ver si mañana podemos eliminar o por lo menos bajar a la mínima consecuencia este tipo de actitud violenta que ya vimos por dónde viene toda esta acción violenta? ¿Cómo lo podríamos hacer? El sistema educativo juega un papel protagónico para el fortalecimiento de los valores en los hogares. ¿Por qué digo esto? Porque vemos que un niño va a la escuela y llega a las 8 de la mañana y, por ejemplo, en la tanda extendida llegan a las 5 de la tarde, me parece que es. Sí. O sea que la mayor parte de su tiempo la pasan en las escuelas. Yo entiendo que las escuelas deben de fortalecer, de buscar estrategias, de fortalecer el sistema educativo completo. ¿Por qué completo? Pero cuando hablamos del sistema educativo no estamos hablando solo de matemáticas, de ciencias sociales. No, completo todo. Es de formarlo en esa nueva visión de futuro. Exactamente, por eso te iba a decir que justamente lo primero que hay que capacitar es a los mismos profesores, a los mismos maestros. No quiero que se vayan a sentir mal ellos, porque no digo que no estén sensibilizados, pero muchas veces no transmiten esa sensibilización hacia esos niños. Estos maestros deben de fortalecer a esos niños. Hace poco escuché el tema de cómo se iba a manejar el tema de la sexualidad en los niños. Sí.
que también es necesario. Claro. También sí, porque cada vez comienzan más temprano y eso se mete dentro del círculo de la violencia, porque el adolescente se embaraza, tiene un niño que no lo puede atender, ese niño se queda Por prácticamente supuesto. sin sustento familiar y termina siendo también posiblemente un niño de la calle. Así y es. ahí se repite otra vez el drama, ¿no? Claro, entonces yo entiendo que lo principal aquí es la educación, las escuelas, el sistema educativo completo, desde pequeñito hasta la universidad. Sí, pero hay un tema, en la educación yo pienso que es fundamental, pero luego de que el niño sale de la escuela se va al barrio y el barrio ejerce, y el sector ambiental ejerce un porcentaje importante de influencia en la conformación de la conducta de ese niño. Entonces yo también pienso, doctora, que hace falta una buena campaña de sensibilización a través de todos los medios de comunicación, una inversión para poder colocar en todo el país la idea de la protección a la mujer, pero bien hecho, un asunto bien hecho de que podamos, donde quiera que podamos ver en la televisión, en las redes, mensajes positivos sobre esto, que lo pueden dirigir expertos en la materia, en comportamiento humano, sociólogos, psicólogos, psiquiatras, todos que puedan intervenir en este tipo de campaña para ver si podemos, con esta campaña, este trabajo en la escuela y otras cosas que se puedan argumentar, podemos empezar a bajar un poco todo esto y que el hombre de hoy entienda a través de esa campaña de sensibilización y el joven, el niño y el adolescente entiendan que la mujer no le pertenece porque sí, claro, y que la mujer es un ente independiente que tiene las mismas capacidades para avanzar, para ir a la parte productiva, para divertirse también, que ya no es exclusivo del hombre la diversión. Claro. Es decir, que el hombre de hoy tiene que empezar a entender eso, tiene que empezar a verlo de otra manera. Si no logramos eso, vamos a seguir teniendo feminicidio porque el hombre va a seguir sintiendo que la mujer es un objeto que le pertenece, que es propiedad de él, que él puede hacer lo que quiera, pero ella tiene que quedarse en su casa tranquila. Y esas son de las cosas que se han roto ya en esta sociedad, ¿no le parece? Claro que sí, pero también tienen que haber campañas de sensibilización a los medios de comunicación, Sí. los cuales sean limitados, que no creen tanto sensacionalismo, porque ahora vemos que se publica cualquier cosa, no solo en las noticias, sino en internet. Sí. Y ya los niños tienen acceso, Sí, más a esa acceso. información. A propósito de eso, doctora, usted es partidaria de una corriente que entiende que esa publicidad masiva que se le da a los feminicidios, donde ponen en primera plana, a veces ponen en la parte del cadáver, todo eso, en vez de paralizar, de alguna manera motiva a otros a cometer lo mismo? Lo que hace es que desensibiliza a la persona. Ya llega un momento que ese niño que va creciendo entiende que eso no es nada. Y la persona que está pensando en hacerlo puede decir, bueno, yo también lo haría. Y eso no es nada. Entonces, aquí, o sea, entonces hace un efecto negativo. Pero por supuesto, hace un efecto negativo. También puede ser algo traumático para una persona. Puede ser una imagen traumática para una persona. Además de que viola los derechos de esa persona muerta. Sí. Está violando los derechos, porque el tema de que esté muerto no significa que no sigue con sus derechos. Que eso es algo que nosotros no hemos analizado, pero viola los derechos de privacidad de esa persona. Pero el punto es, doctora, hasta dónde puede afectar o puede estimular la propaganda, no propaganda, sino el cubrir esas noticias con tanto despliegue en los medios de comunicación y darle seguimiento y que ya se está muriendo o no se está muriendo, o sea, ¿no sería mejor sacar eso de los medios? Si sacamos eso de los medios, ¿podría tener algún efecto esto? Yo entiendo que no es sacarse de los medios, sino saberlos manejar. Vemos que hablan tan crudo a veces de este feminicidio y muestran el cadáver incluso descubierto y lo vemos a diario y nadie dice nada. Y ese niño que está viendo a esa madre muerta, a esa señora, sí, se siente, no puede ser una imagen positiva para ese niño. Entonces ese niño pudiera tener vulnerabilidad
y repetir esto que vio en la televisión. Otro niño no. ¿Y un adulto? Y un adulto también, por supuesto. Claro, pero el niño... Un adulto que tenga problemas con su pareja. Sí, pero recuerda que el niño ya es la población vulnerable. Sí, ya sí, un pero adulto yo me tiene refiero, su personalidad construida. Sí, pero la pregunta que yo le hice ahorita es si eso de alguna manera afecta la decisión de un hombre que tenga problemas con su pareja y que pueda en un momento determinado tomar la misma acción. Pero claro, porque hay una conducta de imitación en los seres humanos. Esa persona ve eso y dice, bueno, pues yo voy a hacer lo mismo y ya, y salgo de esto. Es una conducta de imitación. Es algo así como, bueno, si él lo hizo, yo también lo puedo hacer. Y eso no... Desensibiliza para hacerlo. Claro. O sea, en sí. vez de pararse, hace el efecto contrario. Hace el efecto contrario. Puede hacerlo, por supuesto que sí. Bueno, la verdad es que es un tema que uno trata de buscarle solución o respuesta, pero hay que hacer una gran inversión desde el Estado, las familias también, los colegios, el sector educativo, las universidades. Hay que cambiar la forma de pensar, que es más difícil en una cultura machista como la nuestra, pero hay que seguir haciendo este gran esfuerzo. Quizás no podamos ganar mucho ahora, pero si hacemos un gran esfuerzo y podemos construir una mentalidad diferente con un hombre distinto, podemos eliminar en gran parte estos feminicidios que tanto acogotan, ¿no?, a toda la sociedad dominicana cada vez que vemos muchachas jóvenes de 20 años, 22 años, que regularmente son muchachas muy jóvenes, que mueren fruto de esta violencia que se genera por todos estos factores que hemos estado analizando aquí. ¿No le parece? Así es. No, y que la madre, por ejemplo, la madre de esa chica, quien tiene violencia intrafamiliar, como tiene esa cultura arcaica de que el hombre, como comenzaste, sí, de que el hombre es el proveedor. No, quédate ahí, que tú sabes que tú tienes esos muchachitos. Mujer, usted vale. Sí. Si no te cuida, no te quiere. Así es, ¿no? Además, las agresiones nunca empiezan pequeñas y van tomando dimensión en la medida que la pareja va avanzando. Eso Así no se es. cura solo. No. Y sí. hoy te da un golpecito aquí, No, mañana te puede manda a la empezar clínica. con una violencia verbal y de lo verbal se empieza a pasar a lo físico hasta que llega un punto donde ya termina lamentablemente con la parte del crimen. Pero es un tema que tenemos que seguirlo tratando y buscándole una solución, porque no es una solución fácil. Doctora, muchas gracias por venir al programa. Gracias a usted por la invitación. Señores, ustedes gracias por acompañarnos y hasta la próxima.